Hola, bienvenidos a Docta Correcciones, el canal de la corrección de textos. En este video vamos a dejar un poco de lado el aspecto tan rígido que suele tener la normativa, las normas ortográficas y los principios gramaticales que solemos explicar, y vamos a contar anécdotas sobre corrección literaria, sobre corrección de textos. Yo llevo aproximadamente 10 años realizando este trabajo y en ese lapso de tiempo me he encontrado de todo. He tenido muy buenas experiencias, la mayoría han sido gratas experiencias, y he tenido algunas otras que, bueno, no podría decir que son mis preferidas. De todas estas experiencias elegí 3 y les voy a contar ahora unas historias interesantes sobre corrección de textos. No tiene por qué ser todo tan aburrido, ¿no? Tildes, comas, haches, puntos. Así que aquí van 3 anécdotas especialmente elegidas sobre corrección de textos. La anécdota número 1, elegí llamarla el ingeniero fanfarrón. ¿Qué pasó con este ingeniero fanfarrón? Pobre hombre. Bueno, resulta que una vez yo estaba en una reunión social en casa de un amigo y este amigo había invitado a otros de sus amigos, de sus relaciones, entre ellos un ingeniero que llevaba un buen tiempo como director de un departamento académico de una universidad muy conocida acá en mi ciudad y en mi país. Tiene que ver con la tecnología. Así que algunos van a saber inmediatamente de qué se trata. ¿Qué pasó con este ingeniero? Bueno, estábamos reunidos, conversando, comiendo, tomando una copa de vino, y en un momento empezamos a contar todos un poco, porque no todos nos conocíamos, qué hacíamos para vivir, cuáles eran nuestros gustos, en fin, lo que uno comenta en una reunión social. Y comenzó hablando este hombre y nos dijo que él es ingeniero y que trabaja en esta universidad que les dije y que se estaba encargando de unas ediciones que estaba realizando su departamento y que había buscado a un corrector de textos para que le resolviera algunos inconvenientes que él veía que había en los textos de estas ediciones que estaban haciendo. Y este hombre empezó a cargarla contra los correctores literarios, diciendo que había llegado uno, o sea, que había contratado a uno, y que el corrector le había destruido el texto, que le había sacado todas las tildes, que le había sacado las comas, que le había hecho las oraciones más cortas, que para él el texto ese estaba arruinado, y que el corrector le explicó que la norma actualizada de la Real Academia dice que ciertas tildes ya no van más, le dijo que tenía que recortar las oraciones para que fueran más comprensibles, y el ingeniero no quería saber nada de nada con eso. Estaba sumamente enojado, estaba indignado. Decía, ¿qué RAE ni qué RAE? A mí nadie me va a explicar nada, porque los correctores literarios son todos unos sinvergüenzas, porque no saben nada. Al final yo termino sabiendo más que ellos, porque en definitiva no es tan complicado poner un acento, poner una tilde, poner un punto, poner una coma. Las letras griegas nadie las conoce mejor que yo. Si cuántos años tengo de ingeniero, a mí nadie me va a venir a corregir el texto, yo sé cómo es esto. Bueno, y cada vez que se refería a una norma de ortografía o de gramática, decía poco menos que una barbaridad a este señor. Yo no sé cómo pudo tener tanta puntería, porque no acertó ni siquiera en una norma. Entonces seguíamos conversando, cada uno se presentaba, y yo mientras tanto, mientras escuchaba, sobre todo mientras escuchaba su historia, su indignación, le sonreía, porque me parecía muy gracioso lo que decía. Lo miraba y sonreía, y en un momento me llegó el turno a mí para contar a qué me dedico. Y dije, mirando a una pared, porque la verdad no quise mirarlo, soy corrector literario. Este señor se puso blanco como una hoja. Se quedó mudo. Estuvo un instante así, después se fue, parece que, no sé, fue al baño o se quiso retirar porque no estaba cómodo. Y avanzando la noche, volvió, se puso a conversar conmigo. Mirá, yo no quiero que te tomes a mal esto, no me refería a vos. Y yo le dije algo que suelo decir siempre cuando las personas se enteran
cuál es mi oficio. Yo no ando diciendo que soy corrector por todos lados. Y cuando la gente se entera, normalmente empieza a pensar, ay, no, pero estoy hablando mal, y esto lo dije bien, y si me están escribiendo un chat, uy, discúlpame, porque no sé si ahí va la H o qué. Entonces yo les dije a este señor lo que le digo a todo el mundo en estas ocasiones. No te hagas ningún problema, yo en este momento no estoy trabajando, no son horas de corregir y yo cobro por corregir. Así que gratis, no voy a corregir a nadie, vos habla como quieras, no te hagas problema. Imagínate, si fuera médico, no te estaría operando en un bar. Una cosa es la profesión y otra cosa es lo que uno hace en el tiempo libre. Así que este ingeniero fanfarrón, yo creo que se llevó una importante lección. Cerrar un poquito la boca, ¿no? Segunda anécdota. Esta yo creo que puede ser la más valiosa para vos. Resulta que una vez me llega un correo electrónico de un escritor que tenía un libro, una novela, y me decía que nadie se la aceptaba. Que en las editoriales le decían que ese texto no estaba para publicarse, que lo rechazaban una vez tras otra, que ya no sabía qué hacer y dudaba de la calidad de su trabajo. Me decía, si yo me publico solo y toda esta gente tiene razón y mi trabajo es malo, voy a tirar el dinero, voy a gastar en un libro que no se va a vender. Entonces yo le dije, bueno, como es el procedimiento de rutina, envíame tu trabajo, envíame tu texto y yo te voy a decir qué habría que hacer y lo resolvemos. Lo corregimos. Bueno, ciertamente tenía muchos errores el texto. Tenía errores de lo más diversos, pero no eran cosas difíciles de corregir. Porque este señor, este escritor, escribía bien, contaba una buena historia, tenía una linda sintaxis, algo ágil, fácil de leer. Pero sí, le faltaban algunas tildes, tenía dobles, triples espacios, tenía comas mal puestas y cualquier error, más que nada tipográfico y ortográfico que se te pueda ocurrir. Pero eso se resuelve, eso tiene solución. Entonces yo le dije, sí, efectivamente hay algunos inconvenientes para resolver y una vez que queden resueltos estos inconvenientes, tu novela va a quedar súper bien, porque me gustó, realmente me había gustado. Bueno, aceptó el presupuesto, hice el trabajo, corregí la novela y hete aquí que este señor ahora es uno de los escritores más importantes de mi ciudad. Ese libro fue un éxito total, es un libro de tema medieval, cuenta unas historias, hay unos enredos. Tampoco quiero decir mucho sobre el título del libro ni referirme puntualmente a este escritor, porque no lo quiero quemar, porque no quiero que se enteren de quién era este texto que estaba tan mal escrito al principio. Pero esa corrección lo sacó de tinieblas a luz, como se dice por ahí. ¿Por qué? Porque una buena corrección literaria agrega calidad invisible a tu texto. Si tu historia está buena, si sos un escritor de raza, pero tenés problemas con la ortografía, que es lo que le puede pasar a cualquiera, o tenés problemas para escribir en la computadora, no te llevas con el teclado. Tiene solución eso. Tenés que buscar un corrector literario. Y puede ser tu caso como el de este escritor, que luego de una corrección se convirtió en un éxito. No voy a decir quién es, bueno, por razones obvias, porque no quiero menoscabar de ninguna manera el gran talento de este hombre. Hay muchos casos famosos en la historia de la literatura de escritores que son glorias de la literatura, premios Nobel incluso, y no se llevan bien con la ortografía. Cometen errores. García Márquez es uno. No solamente por sus manuscritos, que todos podemos equivocarnos, pero también por una militancia que él hacía de los errores ortográficos. Quizá como un poco de pose. No me quiero meter mucho en el tema, pero existen los escritores con errores. Hemingway era otro, y Hemingway tenía un problema, que él no se dejaba corregir. Vos le decías, no, pero ahí está, ¿qué va a estar mal? Yo tengo razón, acá ¿quién es el escritor? Y bueno, ¿qué le ibas a decir a Hemingway si ya era un escritor súper consagrado? Otro caso emblemático de esto es el del escritor argentino Roberto Arlt.
Arlt es un escritor de culto actualmente, es un escritor que al principio no era muy valorado por la crítica, un escritor de el under, si se le puede decir de esa manera, asociado a ambientes más o menos sórdidos, no mucho, pero sí era un tipo que andaba bastante en la calle, en el puerto. Bueno, se dice que Arlt tenía bastantes errores en sus manuscritos, constan algunos de esos errores. Y como hoy es un escritor completamente consagrado. Y sí, porque entre el manuscrito y lo que finalmente se publica está la mano del corrector literario. Uno puede ser un adoquín para escribir en cuanto a ortografía, pero un genio para plantear historias, para crear personajes, para darle profundidad a las ideas. Entonces, muy fácilmente esas maravillosas ideas y esas extraordinarias historias pueden quedar perfectas si pasan por la mano de un buen corrector literario, que ponga las tildes donde tienen que ir, que garantice que las H se usan correctamente, etc. Así que si sabes que tenés talento, si a tus amigos y a tus familiares y a tus allegados y a tus compañeros de estudios o de trabajo les gustan tus historias, si sabes que tenés la capacidad de emocionar a través de la palabra, pero te cuesta redactar sin errores, te cuesta escribir de manera prolija, busca un corrector. Busca un corrector y eso que vos tenés más o menos en bruto, lo podés dejar perfecto. Podés hacer un libro extraordinario con un poco de ayuda. El corrector va a respetar tu estilo. Un buen corrector respeta el estilo del autor a ultranza. Pero garantiza que las comillas estén bien usadas, que los saltos de línea estén donde tienen que estar, que las mayúsculas se usen bien, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y la tercera y última anécdota es, más que una anécdota, es la historia de un calvario. Es un poquito exagerada esta afirmación, pero la verdad, ahora que se los cuente, van a ser un poco de causa común conmigo. Resulta que un día me llega un correo electrónico, como llegan habitualmente, a Docta Correcciones, donde una persona consultaba por la corrección de una tesis doctoral de humanidades. Tampoco voy a decir más datos precisos porque no quiero comprometer a nadie con esta anécdota. Entonces, bueno, sí, respondo el correo, digo que con gusto voy a hacer una cotización si me envía el documento. Esta persona me envía el documento, me pongo a revisarlo, efectivamente, había que corregir algunas cosas, sobre todo había que recortar algunas oraciones, poner algunos puntos como para hacer párrafos más breves. Había cuestiones de sistema de citas. Los errores en las citas son de los más frecuentes cuando se corrigen tesis. En las notas al pie también había algunos errores. Por ahí uno piensa, no, bueno, es una nota al pie. No, tiene que estar todo perfecto el texto. Entonces, tomo el documento que me envía esta persona, corrijo una página, más o menos del medio, y se la envío como para que vea cómo trabajo. Esta persona acepta, le parece bien la manera que yo tengo de corregir y me paga el trabajo y comienzo a corregir. Comienzo a corregir, corrijo una página, corrijo 2 páginas, 3 páginas y me doy cuenta de que me está costando bastante, que estoy demorando mucho. 300 páginas eran. No, 350. 350 páginas eran. Me costaba, no avanzaba. Estaba muy por debajo de mi ritmo. ¿Qué pasaba? Esta tesis era una trampa mortal para correctores de texto, porque no tenía ni siquiera una oración bien construida. Todo el texto de punta a punta era agramatical. Se entendía qué quería decir el autor. En algunos casos no, muy pocos. En la mayoría se entendía. Pero había que replantear todas las oraciones. Había que reconstruir la concordancia en todos lados. Había que reconstruir el régimen verbal. Entonces me di cuenta de que había cometido un error. Los correctores también nos equivocamos. ¿Cuál fue mi error? La cotización que le hice, el precio que le pasé. Tendría que haberle pasado un costo superior, por la sencilla razón de que era muchísimo más trabajo del que yo había calculado inicialmente. Pero bueno, si yo le hubiera dicho, no, mira, tengo que cambiar el presupuesto, eso hubiera sido muy poco serio. Entonces, ¿qué hice?
me armé de paciencia y me senté a corregir eso lo más rápido que pude. Así que estuve más o menos un mes sufriendo con este auténtico flagelo para mi vida que fue corregir esta tesis. Por suerte terminé de corregirla. Por suerte para mí, porque pude cumplir mi compromiso, y por suerte para esta persona, porque con absoluta sinceridad puedo decir que sin mi intervención nadie hubiera tomado ese texto en serio. Un tribunal examinador no hubiera pasado de la segunda página. Lo hubiera mandado a la escuela secundaria de vuelta a este señor que quería presentar su tesis. Ahí hubo una falla importante y fue la del tutor, el director de tesis, la persona encargada de guiar a esta persona, a este cliente mío. No sé cómo pudo dejar pasar semejante cantidad de errores. Pero es frecuente. Los tutores no les prestan mucha atención a sus dirigidos. Es muy frecuente. En mi video sobre cómo hacer una tesis lo cuento un poquito más detalladamente. Así que estas han sido 3 anécdotas sobre corrección literaria. Quizás no conocías el mundo de los correctores literarios. Ahora te he mostrado un pequeño pedacito de cómo nos desenvolvemos. No somos extraterrestres, somos seres humanos. También nos equivocamos. También vamos a reuniones donde hay ingenieros fanfarrones que nos hacen pasar un momento muy divertido. Y también podemos ayudar a escritores que en el aspecto técnico de la lengua tienen dificultades. Si ese es tu caso, si sabes que tenés talento para escribir, pero te cuesta lo normativo, busca un corrector que te resuelva el problema. Termina tu libro y si es bueno, como sabes que es, lo vas a vender bien. Y vas a amortizar ese costo de la corrección muy rápidamente, con unos pocos ejemplares vendidos. Espero que estas anécdotas te hayan parecido entretenidas. Yo la verdad me entretuve un poco contándolas. Fue un poco un desahogo también. Si necesitas una cotización, si necesitas un presupuesto para corregir o para escribir algo, envíanos un correo electrónico, escribinos un mensaje de WhatsApp y seguinos en nuestras redes sociales. En Facebook, en Instagram, en Twitter, en Pinterest. Te veo en un próximo video sobre corrección de textos. Hasta pronto.